Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Yo estoy aquí como siempre lista para compartir con ustedes un nuevo vídeo lleno de chismes, reacciones y sobre todo, mucho drama. Hoy, prepárense porque vamos a hablar de una pareja que ha dado mucho de qué hablar, que nos ha tenido al borde de nuestros asientos y que, a día de hoy, sigue generando controversia, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé lo que están pensando. Han pasado años desde que terminaron. ¿Por qué seguimos hablando de ellos? Pues, mis queridos detectives de Internet, porque las pistas no mienten, las coincidencias son demasiadas y los fans, como yo, seguimos aferrándonos a la esperanza de una reconciliación. En este vídeo vamos a analizar una reacción que a mi parecer, es imperdible. Una reacción que tuvo lugar el 9 de febrero de 2025, sí, hace relativamente poco, y que ha desatado una ola de especulaciones en redes sociales. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada gesto, cada mirada, porque, ya saben, en el mundo del espectáculo, nada es casualidad. Todo, absolutamente todo, está fríamente calculado. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes y especulaciones, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, si este es el primer vídeo que ven de mi canal, los invito a que se suscriban. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. Y déjenme un comentario al final del vídeo con su opinión, porque me encanta leerlos y saber qué piensan sobre este tema. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. Bien, pongámonos en contexto. 9 de febrero de 2025. Un evento benéfico de una importante marca de joyería en Estambul. Un evento al que, por supuesto, acudieron muchísimas celebridades turcas. Entre ellas, adivinen quiénes estaban invitados. Exacto. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, juntos en el mismo lugar, al mismo tiempo. Y claro, los medios de comunicación, siempre al acecho, no dejaron pasar la oportunidad de capturar cada uno de sus movimientos. Y aquí es donde entra en juego la famosa reacción que vamos a analizar hoy. Un reportero muy astuto se acercó a Hande y le preguntó directamente sobre Kerem. No una pregunta genérica sobre su trabajo o sobre el evento, no. Le preguntó directamente sobre su relación actual con el actor. ¡Boom! Pregunta explosiva. La reacción de Hande, mis amigos, fue digna de un Oscar. Antes de continuar, necesito que se imaginen la escena. Hande, radiante como siempre, vestida con un elegante vestido largo color esmeralda, su cabello perfectamente peinado y un maquillaje impecable. Está rodeada de cámaras, flashes y un mar de periodistas gritando su nombre. El reportero se abre paso entre la multitud y le lanza la pregunta. ¿Qué harían ustedes en su lugar? ¿Entrar en pánico? ¿Ignorar la pregunta? ¿Responder con evasivas? Pues bien, Hande hizo algo mucho más interesante. Ella, con una sonrisa enigmática en los labios, mantuvo la compostura. No se inmutó. Miró al reportero directamente a los ojos y, después de una breve pausa dramática, respondió con otra pregunta. Sí, lo que oyeron. En lugar de dar una respuesta directa, Hande le devolvió la pregunta al reportero. Le preguntó, ¿y a ti qué te parece? OMG. ¡Qué respuesta tan intrigante! ¡Qué manera tan inteligente de evadir la pregunta sin ser grosera! Esa respuesta, mis amigos, desató la locura en redes sociales. Los fans de Hande y Kerem, autodenominados Hanke, interpretaron esa respuesta como una señal. Una señal de que aún hay esperanza. Una señal de que el amor entre ellos sigue vivo. Pero, ¿por qué tanta euforia por una simple pregunta retórica? Pues, la clave está en el lenguaje corporal de Hande. Aunque su respuesta fue ambigua, su lenguaje corporal lo decía todo. Sus ojos brillaban, su sonrisa era cálida y sus mejillas tenían un ligero rubor. Parecía nerviosa, pero al mismo tiempo feliz. Y esos pequeños detalles, esos gestos sutiles, son los que han alimentado las esperanzas de los fans. Ahora bien, pasemos al análisis detallado de la reacción. Vamos a ver el vídeo cuadro por cuadro para no perdernos ningún detalle. Presten atención a la mirada de Hande cuando el reportero le hace la pregunta. Pueden notar un ligero destello de sorpresa, pero también una chispa de diversión.
Es como si ella supiera que esa pregunta iba a llegar, como si estuviera preparada para responder. Luego observen la pausa que hace antes de responder. Es una pausa corta pero significativa. Es como si estuviera sopesando sus palabras, buscando la manera perfecta de responder sin revelar demasiado. Y finalmente, cuando responde con la pregunta, fíjense en el tono de su voz. Es un tono juguetón, coqueto, casi como si estuviera desafiando al reportero a adivinar la verdad. Pero la reacción de Ande no fue lo único que llamó la atención. También fue importante la reacción de Kerem. ¿Dónde estaba Kerem durante todo este tiempo? Pues, según los testigos, Kerem estaba cerca, muy cerca. Estaba hablando con otros invitados, pero tenía la mirada fija en Ande. Parecía estar pendiente de cada uno de sus movimientos. Y aquí viene lo mejor. Justo después de que Ande respondiera a la pregunta del reportero, Kerem se acercó a ella. Sí, así como lo oyen. Se acercó a ella y le susurró algo al oído. Lamentablemente los micrófonos no captaron lo que le dijo, pero los testigos aseguran que Kerem le hizo un cumplido. Le dijo algo sobre lo hermosa que se veía. ¡Ay, el amor! ¿No es acaso romántico? Después del cumplido, Ande y Kerem compartieron una breve mirada. Una mirada intensa, profunda, cargada de emociones. Una mirada que duró apenas unos segundos, pero que pareció una eternidad. Esa mirada, mis amigos, es la prueba definitiva de que entre ellos aún hay algo especial. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. También hubo momentos tensos. Durante la noche Ande y Kerem fueron fotografiados manteniendo una acalorada discusión. No se sabe con exactitud sobre qué estaban discutiendo, pero algunos testigos aseguran que se trataba de su relación. Parece que ambos tienen diferentes puntos de vista sobre el futuro de su relación. Y aquí es donde la cosa se complica. Recordemos que después de su ruptura, Ande y Kerem han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Ande ha sido relacionada con varios actores y empresarios, mientras que Kerem ha sido visto en compañía de varias modelos. Esto ha generado aún más confusión entre los fans, que no saben si aferrarse a la esperanza de una reconciliación o aceptar que su historia de amor ha llegado a su fin. Pero a pesar de los rumores y las especulaciones, los fans de Hanke siguen firmes en su creencia de que Ande y Kerem están destinados a estar juntos. Han creado miles de cuentas de fans en redes sociales, donde comparten fotos, vídeos y teorías sobre su relación. Incluso han organizado campañas para pedirles a Ande y Kerem que se den una segunda oportunidad. Y la verdad es que yo también soy fan de Hanke. Me encanta la química que hay entre ellos, la manera en que se miran, la forma en que se complementan. Creo que son una pareja perfecta y me duele verlos separados. Por eso entiendo la ilusión de los fans y comparto su esperanza de una reconciliación. Pero seamos realistas. Las relaciones de pareja son complicadas. Y más aún cuando se trata de figuras públicas. La presión de los medios, la opinión de los fans, las agendas apretadas, todo esto puede afectar negativamente una relación. Por eso es importante ser cautelosos y no idealizar demasiado la relación de Ande y Kerem. Quizás su relación sea solo una amistad. Quizás solo se tengan cariño y respeto mutuo. Quizás ya no haya amor entre ellos. No lo sabemos con certeza. Solo ellos saben la verdad. Pero lo que sí sabemos es que su historia ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y volviendo a la famosa reacción del 9 de febrero de 2025, creo que es importante analizarla desde una perspectiva objetiva. La reacción de Ande fue intrigante, sí, pero también pudo ser simplemente una manera inteligente de evadir una pregunta incómoda. La mirada que compartieron Ande y Kerem pudo ser intensa, sí, pero también pudo ser simplemente un gesto de cortesía. No podemos basar nuestras conclusiones en especulaciones y suposiciones. Necesitamos pruebas sólidas para afirmar que Ande y Kerem están juntos de nuevo. Y hasta el momento esas pruebas no existen. Pero, ¿saben qué? No importa si Ande y Kerem vuelven a estar juntos o no. Lo importante es que sean felices. Que encuentren el amor y la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y como fans debemos apoyarlos y respetar sus decisiones. Así que mis queridos detectives de Internet, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado de la reacción de Ande Ercel el 9 de febrero de 2025.
Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo especulaciones y teorías. La verdad solo la conocen Hande y Kerem. En resumen, hemos analizado la famosa reacción de Hande Erçel a una pregunta sobre Kerem Bürsin, hemos examinado el lenguaje corporal de ambos actores, hemos debatido sobre los rumores y las especulaciones en torno a su relación y hemos llegado a la conclusión de que no hay pruebas sólidas de una reconciliación. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme un comentario con su opinión sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que su historia de amor ha llegado a su fin? Me encantaría saber qué piensan. Y ahora, el momento que todos estaban esperando. El llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta comunidad de amantes del chisme y el drama. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco asterisco, extensión de la noticia a 3000 palabras asterisco asterisco. Alto ahí, mis chismosos favoritos. Que todavía no hemos terminado de desmenuzar esta jugosa historia. Pensaron que los iba a dejar así, ¿verdad? Ni lo sueñen. Tenemos mucho más que explorar sobre este culebrón turco que nos tiene obsesionados. Antes de seguir adelante, quiero aclarar algo importante. Como buena investigadora del corazón, he estado recopilando información de diversas fuentes, entrevistas antiguas, publicaciones en redes sociales, testimonios de personas cercanas a la pareja, obviamente fuentes anónimas, no queremos revelar identidades. Todo esto para ofrecerles un panorama lo más completo posible de la relación entre Hande y Kerem. Asterisco asterisco, un romance de telenovela que traspasó la pantalla asterisco asterisco. Recordemos cómo empezó todo. Hande y Kerem se conocieron en el set de grabación de la exitosa serie Senkal Kapm, Eres mi hogar, donde interpretaban a Eda y Serkan, una pareja con una química innegable. Y esa química no era solo actuación. Desde el principio, los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Al principio, ambos negaron rotundamente cualquier relación sentimental. Insistían en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero como dice el dicho, donde hay humo, hay fuego. Y el humo era cada vez más denso. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los gestos cariñosos. Todo apuntaba a que entre ellos había algo más que amistad. Los fans, como buenos detectives, no tardaron en recopilar pruebas, fotos de ambos en lugares similares, comentarios sospechosos en redes sociales, testimonios de personas que los habían visto juntos en actitud cariñosa. Finalmente, después de meses de especulaciones, Hande y Kerem decidieron confirmar su relación. La noticia causó un revuelo tremendo en redes sociales. Los fans de Hanke estaban eufóricos. Su sueño se había hecho realidad. Durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Su amor parecía sacado de un cuento de hadas. Se dedicaban mensajes románticos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, viajaban juntos por el mundo y se mostraban felices y enamorados en cada aparición pública. Parecía que nada podía romper su relación. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Asterisco asterisco, la ruptura que destrozó corazones asterisco asterisco. A principios de 2022, los rumores de crisis en la relación de Hande y Kerem comenzaron a circular con fuerza. Algunos medios afirmaban que la pareja estaba pasando por un mal momento debido a la presión del trabajo y las diferencias personales. Al principio, los fans se negaron a creer estos rumores. Pero poco a poco las señales de que algo no iba bien se hicieron más evidentes. Hande y Kerem dejaron de aparecer juntos en público, dejaron de dedicarse mensajes en redes sociales y se distanciaron en sus respectivas vidas. Finalmente, la noticia que todos temían se confirmó: Hande y Kerem habían terminado su relación. El mundo Hanke se vino abajo. Los fans estaban desconsolados. No podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Las razones exactas de la ruptura nunca se hicieron públicas.
Algunos medios apuntaban a que la relación se había desgastado debido a la distancia y las agendas apretadas. Otros rumores sugerían que había terceras personas involucradas. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la ruptura de Hande y Kerem dejó una profunda cicatriz en el corazón de sus fans. ***, amistad, resentimiento o amor latente. La incógnita persiste ***. Después de la ruptura, Hande y Kerem intentaron seguir adelante con sus vidas por separado. Ambos se enfocaron en sus carreras profesionales y se relacionaron con otras personas. Como mencioné anteriormente, Hande ha sido vinculada sentimentalmente con varios actores y empresarios, mientras que Kerem ha sido visto en compañía de varias modelos. Sin embargo, ninguna de estas relaciones ha llegado a confirmarse oficialmente. Lo interesante es que, a pesar de haber seguido caminos separados, Hande y Kerem han mantenido una relación cordial. Se han cruzado en eventos públicos, se han felicitado mutuamente por sus logros profesionales e incluso se han dejado comentarios amistosos en redes sociales. Esto ha alimentado aún más las esperanzas de los fans de Hanke. ¿Será que Hande y Kerem solo son amigos? ¿O será que aún hay amor entre ellos, pero prefieren mantenerlo en secreto? Y es aquí donde volvemos al evento benéfico del 9 de febrero de 2025 y a la famosa reacción de Hande a la pregunta sobre Kerem. ***, analizando la reacción al detalle, más allá de la superficie ***. Volvamos a la escena. Hande, radiante y elegante, se enfrenta a la pregunta del reportero sobre su relación con Kerem. Su respuesta: ¿y a ti qué te parece? A primera vista, esta respuesta puede parecer una simple evasiva. Pero si analizamos el contexto y el lenguaje corporal de Hande, podemos encontrar pistas más profundas. Como mencioné antes, los ojos de Hande brillaban y sus mejillas tenían un ligero rubor. Parecía nerviosa, pero al mismo tiempo feliz. Estos son signos clásicos de que una persona siente algo especial por otra. Además, la forma en que Hande devolvió la pregunta al reportero sugiere que no quería dar una respuesta definitiva. Es como si estuviera jugando al misterio, dejando que la gente saque sus propias conclusiones. Y luego está la famosa mirada que compartieron Hande y Kerem después del cumplido. Una mirada intensa, profunda, cargada de emociones. Una mirada que, según los testigos, duró más de lo que debería durar una simple mirada de cortesía. ***, la discusión acalorada, un síntoma de conflictos no resueltos, ***. Pero no todo fue romanticismo y miradas cómplices. También hubo la acalorada discusión que Hande y Kerem mantuvieron durante la noche. ¿De qué estaban discutiendo? Lamentablemente no lo sabemos con certeza. Pero según algunos testigos, se trataba de su relación. Parece que ambos tienen diferentes puntos de vista sobre el futuro de su relación. Esta discusión podría ser un síntoma de que aún hay conflictos no resueltos entre ellos. Quizás ambos tienen miedo de volver a abrir sus corazones y arriesgarse a sufrir de nuevo. ***, el futuro de Hanke, un final incierto ***. Entonces, ¿qué podemos esperar del futuro de Hande y Kerem? ¿Volverán a estar juntos? ¿O seguirán caminos separados? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo Hande y Kerem pueden decidir el destino de su relación. Pero como fan de Hanke no puedo evitar aferrarme a la esperanza de una reconciliación. Creo que entre ellos hay una conexión especial que no se puede negar. Y creo que a pesar de los obstáculos y las dificultades, su amor podría volver a florecer. Sin embargo, también soy realista. Sé que las relaciones son complicadas y que no siempre tienen un final feliz. Por eso, estoy preparada para cualquier desenlace. Lo importante es que Hande y Kerem sean felices, ya sea juntos o por separado. Y como fans debemos apoyarlos y respetar sus decisiones. ***, el legado de un amor que marcó una época ***. Independientemente de lo que depare el futuro, lo cierto es que la historia de amor de Hande y Kerem ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su relación nos enseñó que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la química es un ingrediente fundamental en una pareja y que el apoyo mutuo es esencial para superar los obstáculos. También nos recordó que las relaciones son frágiles y que requieren trabajo y dedicación para mantenerse vivas. Y que a veces el amor no es suficiente para superar las dificultades.
Pero sobre todo, la historia de Hande y Kerem nos enseñó que el amor verdadero puede trascender el tiempo y la distancia. Y que incluso después de una ruptura, el cariño y el respeto pueden perdurar. Así que, mis queridos detectives de Internet, sigamos atentos a las pistas y las señales. Quién sabe, quizás algún día volvamos a ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. Y recuerden, lo más importante es que sean felices. Hasta la próxima. Y no olviden dejarme sus comentarios. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen en la reconciliación? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Los leo.